comencemos con la oración. Señor, inclinamos nuestras cabezas y corazones ante ti con asombro. Y con asombro por todo lo que has hecho por nosotros, porque enviaste a Jesús, nacido de una virgen, para venir y vivir una vida sin pecado, para enseñar las buenas nuevas acerca de tu salvación, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, resucitar para que tengamos esperanza más allá de este mundo y para que podamos tenerte viviendo dentro de nosotros. Tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Así que pedimos que nos bendigas hoy, que tu Espíritu nos enseñe cuáles son tus palabras a decir, que conectes tus palabras con nuestras mentes y corazones, que nos llenes de tu alegría y tu paz, que solo pueden venir de ti en esta temporada navideña. Y Señor, oramos por todos los niños también para que conozcan y comprendan el verdadero significado de la Navidad, que viniste y que estuviste con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme comenzar con una pregunta inicial para ustedes. ¿Qué se necesita o qué necesitan para confiar en Dios el Padre? Los animo a reflexionar y meditar en esa pregunta mientras leemos Isaías 7:1 al 14. Isaías 7:1 al 14. Disculpen. Saben, los pastores nunca deberían meterse con la tecnología. Aquí vamos, dice. Isaías 7:1 al 14. Sí. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor le dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él, diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros, pero después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Les confieso que dudo en creer cosas, especialmente cosas que implican confianza, cosas que me exigen actuar. Soy lento y cauteloso a la hora de creer. Actúo según mis creencias y a veces hasta el final. A veces confiar y luego actuar me resulta difícil, incluso cuando las cosas están realmente claras. A veces el miedo y la duda intervienen y se convierten en una barrera. A veces son mis propias inseguridades las que se interponen en el camino.
A veces cuando me enfrento a dar un paso con fe, siento una tensión dentro de mí, una resistencia que se desarrolla dentro de mí y luego, por lo general, siento un fuerte impulso de ir a tomar una siesta. Mira, la confianza es difícil para todos nosotros y la confianza también fue difícil para el rey Acaz de Judá, 700 años antes del nacimiento de Cristo. La profecía de la Virgen que tendría un bebé llamado Emmanuel sucede cuando el rey de Judá también luchó por confiar en Dios. Y esta historia nos da a aquellos de nosotros que luchamos por confiar muchas cosas en las que pensar. Este pasaje tiene mucho contexto, así que comencemos por ahí. Es de destacar que nuestro pasaje se encuentra en el libro de Isaías y está escrito por el profeta Isaías. Y lo interesante de eso en términos de contexto es que Isaías, el nombre del profeta, significa Jehová es salvación o las salvaciones del Señor. Son las mismas dos raíces de las palabras que se usan en el nombre Isaías. También son las mismas dos raíces de palabras que están en la contracción hebrea Yeshua, cuya traducción o transliteración al inglés es el nombre de Jesús. Entonces el nombre Jesús también significa Jehová salva o Jehová es salvación. El nombre de Isaías y el nombre de Jesús comparten el mismo significado. Ese es el primer contexto que rodea la profecía de la Virgen que da a luz a un hijo llamado Emmanuel. El versículo 1 comienza hablando de un rey llamado Acaz. Esto es lo que sabemos del rey Acaz. Se nos dice que era hijo de Jotam, nieto de Usías, ambos reyes anteriores de Judá. En la línea del tiempo sitúa al rey Acaz alrededor del 732 a.C. y sabemos por 2 de Crónicas 28:1 que el rey Acaz se convirtió en rey de Judá a la edad de 20 años y que reinó durante 16 años. Si te ayuda a pensar esto en términos de historia, el hijo del rey Acaz era el rey Ezequías de Judá. Puedes ver eso en la línea del tiempo que está en círculo, alrededor del 732 a.C. También aprendemos del pasaje paralelo en 2 Crónicas 28:1-3 que el rey Acaz no hizo lo que agradaba a los ojos del Señor, pues era adorador de Baal. Incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Entonces este rey no era un buen rey. Pero esto es lo que está sucediendo en esta narrativa. Allá en Isaías 7:1 vemos que el rey Rezín de Siria, el rey Peca de Israel, se propusieron atacar a Jerusalén. La última línea dice, sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. Entonces, el versículo 1 es como un resumen, nos da el principio y el final. Y al final dice que fracasó en tomar Jerusalén. Entonces, déjame completar aquí los detalles de lo que está sucediendo. Judá era el nombre general de las 2 tribus del sur de Israel que habían estado en guerra con las 10 tribus del norte durante unos 200 años, desde que el hijo de Salomón dividió el reino. Puedes ver en el mapa la división de los reinos allí. Judá estaba donde estaba Jerusalén, la capital, donde está la estrella de abajo, y de ahí viene el nombre judío o judía, la palabra Judá. El nombre general para las 10 tribus del norte es a menudo traducido simplemente como Israel. La capital de las 10 tribus del norte en ese momento era la ciudad de Samaria, también indicada por una estrella. Y en la frontera noroeste de Israel está el país Siria, cuya capital es Damasco. Entonces, geopolíticamente, esto es lo que está sucediendo en el versículo 1. El rey de Siria, donde está Damasco, y el rey de Israel en azul habían formado una alianza porque ambos necesitaban más fuerza militar para resistir al ejército asirio que se movía hacia el suroeste a un ritmo rápido, a un ritmo alarmante, conquistando un reino tras otro a medida que avanzaban hacia el suroeste. El rey de Siria y el rey de Israel pensaron que si podían atacar conjuntamente a Judá y poner en el lugar a su propio rey títere, a quien controlaban, entonces eso les daría más recursos, más soldados, más infraestructura para poder resistir al ejército asirio que avanzaba contra ellos.
Así que permítame resumir eso. Los grandes y malos asirios en verde oscuro estaban a punto de atacar a Siria y a los 10 tribus del norte de Israel, quienes a su vez decidieron atacar al rey Acaz de Judá. Pensaban que controlando a Judá fortalecerían su posición al resistir a los asirios. ¿Quedó claro como el barro? ¿No? Ok. Ahora bien, esta profecía de la Virgen que daría a luz a un hijo llamado Emmanuel es importante para la humanidad hoy en día. Quiero hacer una pausa allí y mirar dos fuentes verificadas externamente. Las fuentes verificadas externamente significan que son fuentes extrabíblicas, no de la Biblia, que verifican que este contexto geopolítico que acabo de describir en Isaías capítulo 7, que de hecho sucedió en la historia, que de hecho fue cierto, también verifica que el rey Acaz de Judá era una persona real. Y déjame decirte mi motivo para esto. No quiero que el motivo quede oculto. Te voy a presentar algunos hechos fuera de la Biblia que respaldan la Biblia y que pueden provocar una decisión de creer y confiar o rechazar. La primera fuente extrabíblica, que es una inscripción del gran rey asirio malo que estaba conquistando a todos, era Tiglat-Pileser. Esa es una inscripción de él, un relieve de él, disculpen. Y este es el hombre que estaba conquistando los reinos a su alrededor. Los reyes conquistados pagaban tributo anual a los reyes conquistadores. Cuantos más reyes conquistara, más dinero y poder y tierra controlaba, y el objetivo de cada rey conquistador era ser un rey de reyes. Y como rey de reyes, tendría mucho dinero y mucho poder y muchos sirvientes y muchas tierras. Hay una descripción arqueológica asiria de todos los reyes que le pagaron a Tiglat-Pileser tributo. Esta inscripción de todos los reyes que le pagaron tributo incluye al rey Acaz de Judá. Esta es la inscripción que si puedes leer en los escritos, y los escritos allí incluyen al rey Acaz de Judá como parte de los que pagaron tributo al rey asirio. Ahora, cada nombre en Isaías 7:1, cada nombre excepto Remalías es verificado externamente por la historia y la arqueología, cada nombre. Entonces son 6 de 7. Puedes poner la siguiente diapositiva. Entonces Isaías 7:1 es históricamente confiable, con personas reales, lugares reales, eventos geopolíticos reales. Estas personas reales, lugares reales que involucran eventos reales, ese es el contexto de la profecía sobre la Virgen que dará a luz a un hijo llamado Emmanuel. ¿Qué otro contexto es más útil? La narrativa de los versículos 2 al 14 ocurre en el periodo de tiempo después de que el rey de Siria y el rey de Israel crearon una alianza, pero sucede antes de que fracasaran en la toma a Jerusalén. Repito, sabemos que fallaron en tomar Jerusalén porque el versículo 1 nos dice, sin embargo, nunca pudieron llevar a cabo su plan. Ahora bien, en el versículo 2 se puede ver el resultado de que la corte real se enteró de que esta alianza militar venía contra él. Dice que temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Sabes, cuando yo era niño y crecí en Brasil, estaba con un amigo, caminábamos por un viejo campo de lava y casi pisé una serpiente de cascabel. Hasta el día de hoy recuerdo que la serpiente estaba debajo de mi pie derecho, estaba enroscada, su boca estaba abierta a punto de morder, el sonajero se movía y en un segundo estuve a muchos metros de distancia, pero cuando dejé de correr, simplemente temblé y temblé y temblé. Y mi temblor fue una respuesta involuntaria a una realidad de una situación peligrosa. Pues eso es lo que veo que sucede aquí en nuestra narrativa. El rey Acaz de Judá y su corte real se enfrentan a esta amenaza inminente de los aliados que avanzan contra ellos y temblaban como árboles en medio de la tormenta. Algunos sinónimos de temblor que también podrían describirlo podrían ser vacilantes, inestables, inquietos.
La palabra que contrasta en el texto con sacudir son las palabras en el versículo 9, Isaías 7:9, que dice, permanezcan firmes, a menos que tengan una fe firme, no pueden permanecer firmes. Entonces, en este texto, en esta narrativa, tenemos un contraste entre temblor como un árbol en una tormenta y permanecer firmes por creer o por fe. En los versículos 3 al 9 vemos al Señor, que es Yahweh, notando el temor del rey Acaz y se aproxima para intervenir. Lo que puede ser útil es mirar el siguiente conjunto de versículos a través del lente relacional de un padre amoroso y paciente. Miren, el padre que ve a sus hijos con miedo quiere calmar sus miedos acercándose a ellos y hablándoles palabras que los consuele con verdad. Y en esta narración, las palabras de consuelo y verdad que Dios da a Acaz son pronunciadas a través del profeta Isaías. ¿No es propio de Dios Padre vernos con nuestros miedos e intervenir? Hay muchas maneras de responder al miedo, ¿no? Uno puede huir, uno puede fingir que cualquiera que sea la amenaza no existe, uno puede automedicarse para no sentir miedo o puede intentar resolver los miedos eliminando o disminuyendo la amenaza. Los cuatro son una forma de autosuficiencia que tiene una eficacia limitada. Pero lo que Dios ofrece a Acaz en respuesta a sus temores es que Acaz sea consolado basándose en que Dios se acerca a Acaz y que Acaz confíe en él. Piénsenlo de esta manera. Piensen en un niño que por la noche llora de miedo durante una fuerte tormenta y un padre amoroso que escucha al niño llorar va hacia él, hacia su dormitorio y se acuesta a su lado para consolarlo. Miren, ese es un niño que recibe consuelo basado en la confianza. El niño se consuela porque el padre en quien confía está con él. Entonces, en esa analogía parece haber dos cosas que generan consuelo. La primera es la confianza en el padre. La segunda es tener con él al padre en quien confía. Este es un concepto clave para entender este pasaje. Esto entonces genera dos preguntas para su consideración. ¿Qué se necesita para que confíes en el Padre? ¿O qué necesitas para que confíes en el Padre? La segunda entonces es ¿qué se necesita para tener siempre un Padre en quien puedas confiar? ¿Qué se necesita para tenerlo siempre contigo? Lo que vemos en los versículos 3 al 14, entonces a Dios el Padre, a quien Isaías identifica como el Señor Yahweh. Vemos, perdón, me perdí allí por un segundo. Vemos que el Señor se preocupa, que quiere cuidarlo, aliviando sus miedos y cuidar el reino, pero esta oferta, aunque es condicional, el rey Acaz tendría que confiar en Dios y mantener una relación con él para lo que Dios dijo que se hiciera realidad. Entonces así es como esto se desarrolla en nuestra historia. En el versículo 3 vemos que el Señor envía a Isaías a entregar este mensaje de buenas nuevas a los que tiemblan como un árbol, como Acaz. Y Dios incluso le dijo a Acaz dónde encontrar, Dios incluso le dijo a Isaías dónde encontrar al rey Acaz, fuera del muro occidental junto al acueducto. Miren la siguiente diapositiva. Los manantiales de Gihón que circulaban allí son la cabecera del acueducto al que hacen referencia aquí, y el acueducto se llamaba Shiloh, o en griego es posible que lo reconozcas como Siloé, como en el estanque de Siloé. Este es el manantial que alimenta al estanque de Siloé. Ahora bien, el texto no nos dice por qué el rey Acaz está en el acueducto. Tal vez sea donde estaba el Starbucks local, pero en el contexto de la invasión pendiente, el hecho de que la fuente de agua del manantial Gihón esté fuera del muro es una preocupación, es una vulnerabilidad en tiempos de guerra. Miren, el ataque de los enemigos podría cortar el suministro de agua a la ciudad, acelerando así el asedio, haciendo que el asedio fuera más rápido. Y sabemos que esta vulnerabilidad de que el acueducto esté fuera de las murallas de la ciudad no resuelve hasta que el hijo de Acaz, Ezequías, excava el túnel de Ezequías. Y esa excavación, ese túnel, luego desvía el manantial Gihón a través del lecho de la roca, debajo de la antigua ciudad de David que ves allí en la diapositiva, y termina en el estanque de
al que Jesús se refirió muchas veces en los evangelios. Se piensa que tal vez el temible Acaz estaba fuera de los muros del acueducto, inspeccionando esta vulnerabilidad con anticipación de la invasión. Este es un miembro de nuestro grupo turístico de hace 2 años que caminó por el túnel de sequías. Por cierto, ese puede ser tú en diciembre del 2025. Acabamos de firmar el contrato para la gira del 2025, así que escuchará más sobre eso en un momento. Entonces Isaías encuentra a Acaz por el acueducto e Isaías le entrega el mensaje de los versículos 4 al 7. Dice, dile que deje de preocuparse. ¿A alguien le gusta escuchar eso? Deja de preocuparte, dile que no hay que temer, es difícil no temer, ¿cierto? La ira feroz de esos 2 tizones apagados, el rey de Siria y Remalía, si estos reyes están conspirando contra él para atacarlo, y le dice, deje de preocuparse, no hay por qué temer. Miren, el Señor los llama tizones apagados, es decir, solo humo, no fuego. Vemos las cosas desde nuestra perspectiva que nos causan miedo. Dios ve las cosas desde su perspectiva y lo llama por lo que es, solo humo, no fuego. O quien tuviera la perspectiva de Dios todo el tiempo, ¿cierto? En resumen, lo que Dios está diciendo en este versículo es, acá tu mayor temor no va a ser tu fin. Así que deja de preocuparte, no temas. Esta invasión nunca sucederá. Eso es lo que dice Isaías, pero luego Isaías, cuyo nombre, repito, significa Jehová es salvación, cita al Señor diciendo en el versículo 9, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. La nueva versión King James lo dice de esta manera, si no creen, seguramente no serán establecidos. Noten aquí la correlación directa entre confiar en Dios, en tener una relación con Él y mantenerse firme y estable. No hay cómo mantenerse firme ni estable sin temblar de miedo, si no hay confianza en Dios y tener una relación con Él. Y noten también aquí lo que Dios no dice, lo que Dios no promete. Dios no promete quitar la tormenta. A menos que crean, entonces se mantendrán firmes. Entonces todo se resume en confiar. Acaz es un árbol que se sacude en la tormenta. Y de alguna manera Dios tiene que mover a Acaz de ese lugar de temblor en la tormenta donde no está firme, donde no es fuerte, donde no está estable, y moverlo a un lugar de confianza. Bueno, ¿cómo va Dios a entrar en el mundo de Acaz en este momento y construir esa confianza en Él? Veremos los versículos 10 y 11. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos, tan profunda como el lugar de los muertos. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Miren, el Señor está creando una oportunidad para mostrarle a Acaz que el Señor es digno de confianza y que Acaz puede tener una relación con Él. El Señor no ofrece una pequeña señal de confirmación, ofrece una señal que sería difícil de no creer. Los únicos límites que la señal que Acaz podría pedir es que esté entre el cielo y el Seol, el lugar de los muertos. Pausemos allí por un segundo. ¿Qué pedirías tú como señal? Piensa en tu vida ahora mismo, los desafíos que enfrentas, las cosas que te hacen temblar. ¿Qué pedirías? Vemos en el versículo 12 que acá rechaza la oferta. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Ahora bien, esto parece como si acá estuviera siguiendo rectamente la ley de Moisés, porque parcialmente cita Deuteronomio 6:16, que dice, no probarás al Señor tu Dios.
Todos somos buenos citando parcialmente versículos, ¿no? Pero esto no es humilde obediencia a la palabra de Dios. Esto es falsa piedad. Apariencia de piedad y falsa piedad cubre su corazón incrédulo. Un corazón que ni siquiera está dispuesto a entrar en el proceso de ver si Dios es digno de confianza. ¿Estás dispuesto a ver si Dios es digno de confianza? Entonces veamos Isaías nuevamente, cuyo nombre significa las salvaciones del Señor. Isaías enciende, versículos 13. Escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? Hablando de sí mismo. ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Miren, ahora Isaías en este punto ya no está hablando solo con el rey Acaz. A partir de este punto de la profecía, Acaz rechazó a Dios. Ahora Isaías está hablando una palabra profética, un mensaje profético para toda la humanidad que aún debe confiar en Dios el Padre como un Dios amoroso con el que pueden tener una relación. Isaías está hablando con todos en su presente y futuro, quienes aún están por ver si el Señor Dios es digno de confianza. Entonces, debido a que Acaz se niega a pedirle a Dios que le dé una señal que muestre que Dios es digno de confianza, Isaías luego le dice a Acaz y le dice a todo el mundo qué señal necesitan. Versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Salta 700 años hacia los evangelios. En el relato del nacimiento de Jesús, el evangelista, el discípulo Mateo, escribe en Mateo capítulo 1, 18 al 24. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Te suena familiar? No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Tengan en cuenta que la cita directa de Mateo en el versículo 23 es Isaías 7:14. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Jesús significa Jehová es salvación o Jehová salva. Así que permítame unir esto. El nacimiento virginal es el comienzo de las señales que rodean la vida de Jesús, que demuestran la confiabilidad de Dios y el resultado de que Dios esté con nosotros. Emmanuel. La señal de que Dios es confiable es toda la vida de Jesús. Sí, es su nacimiento lo que celebramos en Navidad. Es también que Dios, como dice en Juan 1:14, que Dios tomó forma de carne y que hizo su hogar entre nosotros. Y que Él, Jesús, el Dios hombre, estaba lleno de amor y fidelidad inagotables. Sí, el nacimiento virginal es una señal sorprendente, pero no es la madre de todas las señales. Es un juego de palabras. La Virgen María es en realidad la madre de la señal, Jesús. Es gracias al nacimiento virginal de Jesús que Jesús pudo vivir sin pecado. Jesús nació de la semilla del Espíritu y no del hombre. Significaba que Jesús nació sin una naturaleza pecaminosa, que pudo estar sin pecado. Dios mismo nació de una virgen, viviendo entre los hombres en la carne. Emmanuel.
Dios con nosotros, amándonos, demostrando su fidelidad. Fue también una señal de que Jesús, mientras vivía como plenamente Dios y plenamente hombre, estaba sin pecado. Y solo era la impecabilidad de Jesús que lo calificaba de manera única para hacer el sacrificio perfecto, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ves, con el pecado quitado, con el pecado pagado por el Santo Dios, entonces viene a vivir dentro de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la mayor señal de confirmación de que Dios es digno de nuestra confianza. El don de Jesús como Salvador es lo que Dios quiere que el mundo tenga. Él pagó por nuestros pecados y hace posible que Dios esté con nosotros siempre. Emmanuel, siempre con nosotros. A través de Jesús, el mundo entero puede ser consolado. A través de Jesús, el mundo entero puede ser consolado y mantenerse firme, porque el Padre en quien pueden confiar está con ellos eternamente. Entonces, ¿qué pasó con el rey Acaz de Judá? Es una trayectoria triste pero predecible. Sabemos por Segunda de Crónicas 28 y Segunda de Reyes 16 que Acaz se negó a confiar en Dios y que se perdió los beneficios de una relación con Dios por la eternidad. Sabemos que Judá fue invadida por los ejércitos de Siria e Israel y que conquistaron todo Judá excepto Jerusalén. Sabemos que mataron a 120,000 soldados de Acaz, que tomaron 200,000 prisioneros como botín. Sabemos entonces que el rey Acaz, en lugar de confiar en el Señor, puso su confianza en el rey asirio Tiglat-Pileser y le rindió homenaje para que Tiglat-Pileser pudiera venir y pelear contra el rey de Asiria y el rey de Israel. Sabemos que Tiglat-Pileser tomó el dinero de su tributo de buena gana, pero luego traicionó a Acaz al venir y pelear contra él en lugar de pelear por él. Sabemos que espiritualmente Acaz demostró rechazo a Dios al construir un altar igual al altar de Damasco y ofrecer sacrificios a los dioses de Damasco. Sabemos que poco después el rey Acaz tapió las puertas del templo de Dios para que nadie pudiera entrar. El rey Acaz murió entonces a la edad de 36 años. Dios ha puesto el regalo de la salvación, el regalo de liberación, el regalo de su presencia a las puertas de Acaz y lo rechazó. ¿Qué se necesita para que tú confíes en Dios el Padre? ¿Qué se necesita para que tú confíes en Dios el Padre? Miren, no sé las tormentas en tu vida en las que puedes estar ni cuánto estés temblando o manteniéndote firme, eso no lo sé. Pero te pregunto, ¿qué hará falta para que tengas contigo siempre el Padre en el que puedas confiar? ¿No es un regalo de Navidad increíble? La presencia de Dios Padre con nosotros para siempre. El amor del Padre a través de Jesús es el regalo que deja en nuestras puertas. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con Él. Las opciones son recogerlo, para creer, para confiar y en consecuencia para mantenerse firme, o dejarlo, rechazarlo. Dios te ofrece su presencia eterna con Él para siempre, su presencia con Él para siempre. Dios es un Padre amoroso que está con nosotros y puede ayudarnos a mantenernos firmes, como dice en Isaías 7:9. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puede hacer que permanezcan firmes. ¿Podrías poner lo que dice la New Living también? Dice que puedes permanecer firme. A menos que tu fe sea firme, no puedo hacerte permanecer firme. Esa relación sucede. Esa relación sucede cuando Dios entra y nos ayuda a mantenernos firmes y mantenernos firmes ahora y por la eternidad. Es porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y con los pecados eliminados,
El Espíritu de Dios puede entonces venir y vivir dentro de nosotros y podemos estar con Dios, Él con nosotros para siempre. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Isaías 7:14 nuevamente. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos de que nos hayas amado lo suficiente como para querer estar con nosotros para siempre. Tu deseo siempre ha sido tener una relación con nosotros. Tu deseo siempre ha sido estar con nosotros. Buscaste a Adán después de que pecó. Buscaste a la humanidad desde ese momento y creaste un camino a través de Jesús, a través de su nacimiento virginal, a través de su impecabilidad, a través de su muerte en la cruz, a través de su resurrección. Creaste un camino a través de eso para que tengamos una relación contigo donde puedas estar con nosotros para siempre. Señor, ese es un regalo tan maravilloso. Gracias por eso. Que siempre estemos conscientes de tu presencia, que nuestros ojos siempre te vean presente en nosotros, que nuestros corazones siempre te sientan presente con nosotros, que nos rodees con tus brazos, que tus alas nos consuelen y nos abriguen, que podamos mirar al resto del mundo que nos rodea a través de la lente de que tú siempre estás con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por ese regalo. Si aún no tienes una relación con Dios Padre a través de Jesús, te animo a que consideres que Él es digno de confianza, que Dios envió a su Hijo Jesús solo para que pagara por tus pecados, para que pudieras tener una relación con Dios y simplemente reconoce que eres un pecador, que tienes pecado en tu vida, que Jesús necesita pagar por ello. Pon tu fe y confianza en la muerte de Jesús en la cruz como pago por tus pecados y pídele a Jesús que sea tu Salvador. Padre Dios, tú conoces cada una de nuestras vidas, tú sabes lo que pasa dentro de ellas. Señor, tú sabes dónde temblamos y dónde estamos. Señor, tú deseas que estemos firmes por tu presencia con nosotros, que salgamos, Señor, de este mundo y que podamos permanecer firmes. Gracias a ti, gracias a la obra de Jesús. Oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. And all of God's people said,